Muy buena, todo Ya. guapísima. Jorge, muy buenas tardes. Para el día de hoy vamos a Ah, hablar ve- sobre la unidad 1 de funciones. ¿En qué sentido? En el siguiente. Voy a compartir con ustedes pantalla y, si no me equivoco, es lo que tengo acá. Ya, funciones. Esto fue lo que yo a ustedes les mandé sobre el libro 6 que decía del Pedro Valdivia, material que conseguí. Ustedes deberían estar en la página 27 de las 47 hojas creo que les envié. Los temas anteriores igualmente a usted les sirve. El que nosotros vamos a tratar es el de funciones. Y dentro de funciones, ya aquí aparece la primera idea, la definición. Dice A y B son conjuntos y una función que va a ser, una función de AB es una relación que se le asigna a cada elemento de X, perdón, cada elemento de X de un conjunto llamado conjunto A, un solo elemento Y del conjunto B. Y se expresa como lo que aquí aparece, lo voy a escribir, lo voy a anotar, lo voy a destacar. Lo que está acá. F, que parte en A y termina en B, se escribe como X, que me relaciono con el Y, que después será llamado F de X. Y aquí hay un ejemplo numérico de cómo se hace. Ejemplo, yo tengo valores para el X. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 5,5 y el 6. Y le asigné un valor para el Y. El 1 se relaciona con el 2 con el 3 con el 3, el 4 con el 2,5, el 5 con el 3, el 5,5 con el 4 y el 6 con el 5. Esa es una función. Y yo lo puedo graficar en el plano cartesiano, en donde tengo el eje X, que es como una fila, y tengo el eje Y, que es una columna que en este caso me va a arrojar los resultados posibles, lo que recién indicamos, lo que era el recorrido. Y esto yo además lo puedo graficar, que es lo que ahí aparece. ¿Ya? Entonces, sigamos con la idea. Dice, se lee f como una función de a en b, en donde el y, lo estoy marcando ahí, se llama imagen de x y x se llama preimágenes. Entonces, los valores que están aquí abajo son las preimágenes, los que están aquí arriba son las imágenes. Definiciones, conceptos. Primero, concepto de dominio, de codominio y de recorrido. Eso es todo lo que vamos a alcanzar a ver hoy día, por su nivel de complejidad. ¿Qué es el dominio? El dominio es un conjunto numérico. ¿Qué tiene? Tiene todos los valores para los cuales está definida una función. ¿Cuáles? Todos los valores que tenga la función que se pueda definir. De allí, con ejemplos, lo explicaremos con mayor profundidad. Y se abrevia con la palabra DOM y una F minúscula. Ese va a ser el conjunto de las preimágenes. Y si lo veo en el gráfico, es lo que está aquí abajo. Es el dominio. Ahora, en la parte que está aquí arriba, yo tengo el codominio y el recorrido. Hay una pequeña diferencia. Fíjense, voy a leer textual. Dice, codominio es el conjunto de llegada de B. Se denota como codom F. Vuelvo a repetir, es el conjunto de llegada de B. O sea, son los posibles valores que puede tener el conjunto B. Si esos posibles valores los acoto a los que están asociados al dominio, entonces tengo solamente recorrido. ¿Qué es el recorrido? Voy a ahorrar un poquito acá. Recorrido es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente y se denota como rec f. Entonces, fíjense acá. Si yo me sitúo de dónde parte la función, esta es la función, esa con la que aparece. Yo tengo desde el 1 hasta el 6. Esos valores que están acá, en donde están asociados con los valores de arriba, se llama dominio. Los resultados del recorrido parten en el 2 y terminan en el 5. A eso se le llama recorrido. Pero yo puedo considerar otro valor. Por ejemplo, tengo el 1, puedo tener el 0, y a todo, o sea, a lo que es más, yo le puedo dar el nombre de, voy a escribirlo aquí,
codominio. ¿Ya? Son tres definiciones. Dominio, codominio, recorrido. Y esa es la forma de abreviarlo. Eso es lo que yo le mandé. Ahora bien, voy a cambiar y el que tengo de ustedes debe ser este. A ver, aquí. Ya. Y esto es lo que debieran tener ustedes ahora en su libro de cuarto medio. Dice, para recordar, los que tengan en la mano están en la página 14. Y voy a dar la misma idea de lo que hablé recién. Dice, reconocer funciones en distintos conceptos, en distintos contextos. Y dice primero, una función. ¿Qué es una función? Es una regla que asocia a cada número de X de un conjunto A un único valor, f de X, de un conjunto B. A estos valores, f de X, los vamos a llamar imágenes. En la expresión que aquí aparece, voy a destacarla, en la expresión y igual a f de X, en esa expresión, y depende siempre de X. Por eso, a la variable X se le llama o se le denomina variable independiente y a la otra, que es la Y, se le da el nombre de variable dependiente. Fíjense, yo les expresé dos libros, pero ambos me están dando la misma idea. ¿Qué es lo que es una función? ¿Qué es el dominio? ¿Qué es el recorrido? ¿Qué es el codominio? Ya. Antes de seguir, dudas, que aquí deben haber varias dudas. Díganme. Levante la mano. Te escucho. Dudas. ¿Están escuchando? Sí. Sí. Ya. Sí, profe. Ya. Dudas. Jorge. Profe, ¿cuál era la diferencia entre dominio y codominio? Entre dominio y codominio. No, Sí. pero podría ser entre el recorrido y el codominio. Ya, mira, fíjate. Sí, eso. Voy a graficar acá. Tengo un conjunto A y yo lo voy a asociar con otro conjunto, un conjunto B. ¿Ya? Yo aquí tengo varios elementos en el conjunto B. Varios. Todos los elementos son el codominio. Si yo hablo del recorrido, son los que yo asocio. Por ejemplo, S lo voy a asociar con S lo asocio con S, y S lo asocio con S, por ejemplo. Esto que está aquí, esto poquito, va a ser mi recorrido, pero mi todo va a ser mi codominio. Esa es la diferencia. Ahora bien, ¿esto dónde se ve mejor? Chicos, como un ejemplo. Veamos un ejemplo. Voy a bajar. Ahora estoy en el libro de ustedes. ¿Ya? Estoy en el libro de ustedes. Fíjense, a modo de ejemplo, voy a borrar todo la imagen. Fíjense, aquí hay una función. Esta función se llama función exponencial. Las funciones exponenciales se escriben de la forma a elevado a x, y cuando ustedes lo grafican, le aparece algo así. O bien, les puede aparecer algo así. ¿Qué es lo que yo puedo considerar? Que, por ejemplo, en la parte de abajo, yo tengo todos los valores que me sirven. A eso se le llama dominio. Y los valores son las preimágenes. Y en la parte de arriba, lo que está en forma de columna, es el recorrido. Dominio, recorrido. ¿Sí? Sí, ahí cacho, profe. Sigo bajando. Esto, por si acaso, esto es la introducción solamente de día, chicos. ¿Ya? Dejen seguir. ¿Cuándo hay prueba? Aquí, luego, no se preocupe. Fíjense, aquí podemos darnos cuenta y ver las diferencias. Miren, voy a anotar acá. Fíjense, la función raíz cuadrada se escribe como f de x igual a raíz de x. Fíjense que parte desde acá el gráfico y sigue hacia la derecha. Con esa manera yo podría indicar cuál es el dominio y cuál es el recorrido. No piensen tanto en el codominio, es el que menos importa. Pensemos en el dominio. El dominio son los valores que tienen las preimágenes. Las preimágenes son del X. En el X, plano cartesiano, aquí está el X. Y acá está el Y. Sí.
En el plano cartesiano, ¿cuál es el primer valor que puede tomar el X? Parte desde 0. 0. Y yo puedo calcular, de hecho, la raíz de 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? 0. Relaciono el 0 con el 0. Antes de seguir, ¿ven bien la imagen o la amplifico? ¿La amplifico un poco? Agrándela un poco. Sí, ya. Yo que estoy en computador lo veo bien, pero con lo que está en el celular deben verlo pequeño. Sí, espérame, dejen ampliar. Oh, se cree. Dejen. Profe, ¿Sí le escuchó? ¿en qué página está? Porque yo estoy en mi libro y no encuentro la página. En la página. Déjame buscar la página. Unidad 1, Profe, página 14 más o menos. 15, por ahí. profe, Camila, Ya, pues, la estoy en 78. eso y no es. ¿La encontraron? Camila, la 78. No me 78, ve. Camila. 78, Camila. profe, Dígame. ¿Cuánto? profe, escúchame, acepta a la Sí. Sofía, por favor, que ella quiere entrar. Espérame. Dejó afuera, Puta, profe. yo tengo el libro del Gracias, colegio. ya la encontré. ¿Qué hora? Ah. ¿Qué hora? Sí. ¿Qué página era? 78. 78. ¿Sí la encontraron? 78. Sí. Sí. No, es que escuchen. Yo les vuelvo a repetir la idea. Yo lo que estoy viendo ahora lo estoy viendo desde su libro, del libro del estudiante que ustedes tienen. Este debería ser su libro. Lo busqué, que ya el libro de ustedes, por ustedes termina este libro, ahora se está usando otro libro, ¿ya? Ya lo encontré. Yo les pasé esto y a su vez yo le envié, aparte, le envié esto que está acá. Son cosas aparte. Y yo por eso se lo expliqué de las dos formas. En el material extra que yo le mandé esto, donde dice funciones, que eran 40 y tantas páginas. Ya. En el libro de ustedes está, voy a checar un poquito esta cuestión, lo grande de demasiado. Estamos en la página 16, 14 por ahí, debe ser. 16, 17 por ahí, más o menos. Y estamos viendo un poco la introducción que aparece. Y lo que les quiero dar a conocer ahora, de qué manera podemos comprender de mejor manera el dominio y el recorrido, que es la intención de la clase de hoy. Y no es más que eso. Fíjense. Voy a ampliar un poquito esta cuestión. De ahí se ve un poquito mejor. ¿Ya? Fíjense en el ejemplo que voy a darle a conocer ahora. Dejen poder escribir, anotar, borrar todo lo que estaba antes. Ya, fíjense, aquí estoy. Este es el dibujo que quiero mostrarles. Raíz cuadrada. La función raíz cuadrada se grafica de esta manera. Así, ¿cómo está ahí? Si yo veo esa gráfica, fíjense que estoy ocupando números del X del 0 para la derecha, es decir, positivos, y del 0 para arriba, valores positivos. ¿Sí? Sí. Si yo me fijo en la parte de abajo de la función raíz cuadrada, de eso estamos haciendo mención, de eso estamos hablando. ¿Cuál puede ser el dominio para esta función? El dominio son todos los elementos que parten desde el 0 hasta qué valor? El 6. Hasta el 6, acá, como sale en el dibujo, bien. Pero esta gráfica es infinita. Por lo tanto, yo puedo ocupar desde el 0 hasta el infinito. Infinito. Más allá. Más allá. Sí, ya es el más allá. Y el recorrido parte en 0 y llega aquí hasta el 3, pero esto sigue hasta el Hola, ¿se me escucha? infinito. Infinito. Sí, se escucha. ¿Sí? Infinito. Ya, listo. Dominio de recorrido. Dominio, los valores que me sirven de X. Recorrido, los posibles valores que voy a obtener en el Y. Eso a grandes rasgos. Sigamos viendo algo similar. Voy a bajar. Espérenme un poquito. Fíjense, aquí tengo otra función. Dice función cuadrática. En este ejemplo que tengo acá, esta es la gráfica de una función cuadrática que vimos el año pasado. Si yo me fijo en el eje X, el que está acá, ¿cuáles son los posibles valores que les sirvan a ustedes como dominio? ¿Qué valores les sirve? ¿Les sirve el 0? Sí. ¿Sí? Porque tengo un resultado. ¿Me sirve el 2? ¿Sí? Sí. Sí, me Sí. sirve el 3, el 4, el 5 hasta el infinito. Hacia la izquierda, ¿me sirve el -1, el -2, el -3 hasta el menos infinito?
Sí, No. todos sirven. Sí. Porque Ah, si bien ya. la gráfica no se ve, pero si usted sigue avanzando en la Puta. gráfica, sí le va a dar. Ya, Hola, 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 hola. sigamos. Hola, ¿Quién buena, viene? buena. Buena. ¿Quién es Soy el For Foli. You? El que Soy yo. está en- Luis. Ah, Yo. Lucho, ponete nombre, Diego. Ya, Es que eso chicos, está predeterminado. sigo, Lo puse Ya, predeterminado. shh, el profe sigue. orden, Ya, perdón, silencio, gracias. Sigo con la idea. Ahora bien, voy a pensar ahora en el recorrido. Piensen ahora en el recorrido. Si yo me fijo en la gráfica, que es lo que tengo acá, esta es la gráfica, de esto estoy hablando. La gráfica, ¿en qué número parte? Un 0. El 1. El 0. Ahí parte en el 0. ¿Sí? ¿Desde dónde parte el Sí. 0? ¿Parte hacia arriba o hacia abajo? La gráfica. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, los valores que estoy considerando son valores positivos. Quiere Ujú. decir que para esta gráfica, el recorrido Es positivo. son valores positivos, incluido el 0. 0. ¿Ves? Aquí el recorrido serán números negativos. No. No, No. no son números negativos. Similar a lo que está acá, fíjense en el gráfico que está a la derecha. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál será el dominio? Del menos 3 al 3. Sería del menos Sí. 3 hasta el 3, pero como esto es infinito, me está representando algo, quiere decir que desde el menos infinito hasta el Hasta el más infinito. más infinito. Ese es el dominio. Y si yo me fijo en el recorrido, lo que va así, Los negativos. me sirven solamente los negativos, incluido el 0. 0. Ya, eso es en general, a grandes rasgos, dominio y recorrido. Sigamos. Sigamos un poquito con la idea. Veamos acá. Dice, 1. Determina en cada caso si la relación entre las variables corresponde o no a una función. Dice, justifica tu respuesta. 1A. Número natural y su sucesor. ¿Hay una relación ahí entre un valor y otro? ¿Hay Sí. una relación? Sí. Sí. Yo tengo un número natural, ejemplo el 1, y lo puedo relacionar con su sucesor, el 2. El 2. Entonces ahí tengo dos conjuntos. El 2, ¿con cuál lo relaciono? ¿Con el 3? El 10. El 3. El 3. No, El no. 3. Ahora, sí, está bien. Yo les pregunto ahora a otro. El 10, ¿con cuál lo relaciona? Con el el 11 o el 9. Eso me está dando una relación y esa relación es una función. Ya veamos ejemplo ahora el D. Dice, un punto cualquiera y el camino para llegar desde él hasta un punto distinto. ¿Ahí hay una relación que sea una función? ¿O está muy difícil ese? Sí. Por eso Pasó tengo que la hora. explicarlo. Voy a explicar. Dice, un punto cualquiera, voy a hacerlo acá, tengo un punto cualquiera y el camino para llegar desde él hasta un punto distinto. O sea, ese punto lo voy a relacionar con S, o con S, o con S. Y así puedo tener miles de posibilidades. La pregunta es si eso es o no una función. Entonces, ¿cómo puedo determinar si esta relación es o no una función? Tengo que ir a la definición de función. ¿Cuál es la definición de función? Vamos de nuevo para arriba. Dice, función, más arriba. Función. Dice acá. Una función lineal, ese es un ejemplo particular. Ya, una función. Dice, una función es una regla asociada a cada número X de un conjunto, un único valor para f de X. Delante fíjense que estamos relacionándolo de esta manera. Voy a borrar todo Profe. primero. Dígame. ¿Me puede explicar eso? Espérese. No puedo. ¿Qué onda? Eso que le rayé, ¿me lo puede explicar de nuevo? Ya, mire, se lo voy a escribir en una pizarra en blanco. Se lo voy a escribir de esta manera. Tengo un conjunto A, tengo un conjunto B. Este es A y este es B. Los elementos que yo tenga acá, yo los relaciono con un elemento de acá.
Ya. Por ejemplo, aquí tengo la letra A, la estoy relacionando ahora con la letra B. Es una B, por si acaso. Perdón. Es una B. ¿Sí? Ya. Tengo una letra Ya. C y yo la relaciono con una letra E. Ejemplo. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es la definición de función? Dice que para todo elemento que esté en el conjunto A, yo lo puedo relacionar solamente con un único elemento del conjunto B. Solamente con un único elemento del conjunto B. Y lo estoy haciendo. Ahora, Ya. ¿qué pasa en el siguiente dibujo? Piensa. Tengo el conjunto A. Aquí voy a relacionarlo con los elementos del conjunto B. Si yo tengo aquí, por ejemplo, este valor, el X, y lo estoy relacionando con el A, y lo estoy relacionando con el B. Eso que está ahí, ¿me representa una función? No. 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 ¿Por qué no? Porque me dice que todo elemento de acá solamente se relaciona con un único elemento de acá. Si se relaciona con dos, no es función. ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense el tercer dibujo, lo voy a hacer al revés. Ahí estudian. Oh. Deshacer, Funao. voy a hacerlo de nuevo. Tengo el conjunto A y tengo el conjunto B. Yo estoy relacionando el A con el B. Ejemplo, tengo un valor acá, tengo un valor acá, tengo un valor aquí, cualquier letra, y tengo un valor acá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ahora tengo tres elementos del conjunto A y lo estoy relacionando ahora de esta manera? Este se llama función F. Pregunta, lo que ahí aparece, esa representación gráfica, ¿me está representando una función? Sí. Sí. No. No. Ah, gané. Ah, Sí. sí. F. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ya, Sí, ¿por sí. qué? Sí, porque No hay sé. dos apuntando a uno, como usted había dicho, corta. Pero, Ya está. fíjate, si yo estoy hablando de A a B, está bien, porque fíjate, ¿el X con cuál lo estoy relacionando? Con el B. Con el Está B. bien. ¿El I Sí. con el C Sí. y el D Ah, no. con el el B? B. Da igual que dos de acá se relacionen con uno de acá. Pero al revés no puede pasar. Ah, ya, ya. ¿Sí? Entonces esto Ah, ya. sí es una función. Doy un tercer, cuarto ejemplo. Doy la misma idea. Ejemplo. Dejen hacer el dibujito. Ya me sale difícil hacerlo yo. Ya, voy a hacerlo. Fíjense ahora. Ay, espérate. Oh, pues, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Sácale punta al lápiz. Sí, fue la punta del lápiz, perdón. Ja. F. Oh, que a poco tiempo. Barraco. No, ¿cuánto es de la clase? Oh, lo que 40 escribí. minutos. Oh, ¿qué pasó? Estaba la macho. goma, profe. Llegué muy tarde. Espérenme. Dejen ver. Te cuento. ¿Qué pasó? Por el país Eh, mejor, po. Dejen Fácil. deshacer Fácil. por mis dibujos y ahora déjenme ver si lo puedo hacer. Oh, ¿por qué no raya? Pero usa un ¿No cuaderno. tiene tinta? Ahí la muestra de la imagen. Dejen ver ahora. Oh, ¿qué quieres? ¿Pero no puede retroceder esto? Sí, estoy en eso, pero no resulta. Hagámoslo de otra forma. Empecemos la clase. Profe, ocupa el país nomás. Espérenme, Más fácil. voy a ir de nuevo. Oh, Tiene es que tinta, parece, profe.
que alguien, digo, es que parece que yo les dije a ustedes para que pudieran hacer libremente todo. Entonces, como alguien está ocupando el cursor, está ocupando en la pantalla. Entonces, no lo hagan, por favor. ¿Cómo se puede hacer eso? No tenía idea. Tampoco. Lápiz. ¿Se puede dibujar la bola? Sí, en la No, pantalla hay un lápiz. ¿Y por qué el profe no puede? Porque como alguien está jugando. Sí, no El puede. Lucho. Pero El no hay Lucho. rayas. El ¿Quién está Lucho. jugando? Claro. Oye, Lucho, ya, El Lucho dijo Lucho. que quería jugar, que quería poner algo en el chat. Basta. Ya, Lucho, ya, bro. po. Para. Lucho, Mándale anda. el pectoral, Lucho. Hoy tanto diciendo sus ¿Quién fue el Free Fire, Lucho? son Oh, mentirosos. bueno, los huevos. Ya, déjeme ver si Lucho, puedo ya, abrir po. Paint. Profe, echa al Lucho. Lucho, te va a ir baneado. El pectoral. Ya, no importa. Ya. Al patio, Déjeme Lucho, buscar para el solución. patio. ¿Qué tienen conmigo, weón? Afuera de la sala, loco. Te va a ir. Patio, loco, para el patio. Ya, weón. Espérenme, déjenme buscar la solución. ¿Qué puerta? No importa. No importa, miren, dejen ir de nuevo al libro. Al... Infante. Pero, profe, ocupe un cuaderno con un lápiz y ahí lo muestra ¿Cómo, weón? Espérenme. la cámara de esto. Se va a ver Bien. poco. Profe, abra el paño y listo. Sí, si no voy a abrir Paint. Es que aquí también está lo que yo les estoy... El pinturillo, ¿qué el país? Su pinturillo, güey. Espérenme un ¿Y poquito. usted no puede bloquear las acciones del otro? Sí, es que entendí que estaba con estudiantes maduros y pensé que no lo iban a hacer, pero... Lucho. No, el nos Lucho. vamos a Siempre ver. pagamos Ya, los miren, patos por de el nuevo, Lucho, me agarré. chicos, fíjense, acá tengo un dibujo. Y a esto se le llama, tiene un nombre llamado diagrama sagital. Atento, si se acaba la clase, si quieren seguir, me dicen, ¿ya? Quedan todavía 10 minutos. Fíjense, tengo el conjunto A, que tiene números como el -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Todos estos elementos, yo los debo relacionar con un único elemento de acá, solamente con uno. Ejemplo, y lo escriben en su cuaderno. El -3 lo estoy relacionando con el 9. El -2 lo estoy relacionando con el... El -2 lo estoy relacionando con el 4. El -1 lo estoy relacionando con el 1. El 0 con el 0. El 1 con el 1. El 2 con el 4. El 3 con el 9. Entonces, en este caso, ahora puedo escribir ya, ahora sí. Todos los elementos de acá los relacioné con un único elemento de acá. No importa que se repitan, porque por ejemplo acá, yo tengo que el -3, que pertenece al conjunto A, yo lo relacioné con el 9. 9. Y además el 3, yo también lo relacioné con el 9. Eso es posible, es factible. Si eso pasa, esto sigue siendo una función. Una Importa función. el signo. Sigue siendo una función, ¿ya? Yo le coloqué esto que son flechitas, ya, da igual, si usted quiere lo coloca flechitas, ahí está la relación, ¿ya? Voy a escribirlo mejor así, para que le quede más claro. Ya, ahí estoy relacionando. Y eso se puede hacer. De hecho, eso es una función. Ahora bien, si fuera al revés, no sería función. Si yo considero ahora desde B a A, no es función, porque, por ejemplo, el 9 lo estoy relacionando con el -3 y con el 3. No sería función al revés. ¿Ya? Sigo con esta misma idea. Dejen bajar. Dejen bajar, ya. Acá de nuevo, aquí tengo otro dibujo. Dejen borrar aquí un poquito. Ya. Fíjense. De nuevo, a partir del diagrama sagitales de la derecha podemos concluir que de las dos representaciones, que una es función y la otra no es función. Pregunta, ¿el de aquí es función o el de aquí es función? La F. El de la F, izquierda, la F. La Ya, ¿por F. qué F. R no es función? Son las dos Ah, funciones. ¿por qué no se repiten ni la se A? relacionan con más de uno. Porque el 1, ejemplo, bien, se está relacionando con el 0 y con el 1. Cuando eso pase, chiquillos, no es función. Es ¿Cómo se solamente llama? una relación. Sí, cuando juega dos bandas, como algunos de ustedes, eso no es función. ¿Ya? Cha. Ya. Una pregunta. Oiga, ya, pues, Ya, profe. ¿qué onda? Dígame, Levanten la mano. levante la mano. Gracias. La levanté en delante y no me pescó. Perdón, no le escuché, Camila, no lo vi, perdone. ¿Cómo levanté? Después levantó la mano José. Camila, dime. No, cacho. Ah, no, Cuando profe. uno Quería ver si se funcionaba, perdón. Cristóbal refiere a Deporte. función,
No. Siempre se va a representar con f de x, ¿no puede ser otra letra? Ah. En general, ya, buena pregunta. Profe, ¿cómo saco la mano? Acá, espérame. Déjenme Ahí está. anotar. Ya, en general, uno utiliza las letras F, G y H, pero puede ser cualquiera. Y cuando hablemos de función, tú le colocas después F paréntesis X, G paréntesis X, o bien H paréntesis X. En general, eso sí, que aquí lo que usted va a escribir va a ser la letra X. ¿Por qué la letra X? Porque recuerden que la letra X me está hablando del plano cartesiano del eje X. Por eso se usa principalmente la letra X. Ahora usted puede ocupar otras letras, pero en general son las letras F, G y H. ¿Ya? Ya, para terminar, explico la idea, porque ya nos queda poco tiempo. Fíjense en los siguientes diagramas que aquí aparecen. Salen dos diagramas. Determinen si en los siguientes diagramas sagitales son o no función. El primero, F, ¿es función? Sí. ¿El G? Sí. También. No. No. No, porque hay porque el 3 está falso. solo. Ya, listo. Ya ese es el argumento. Listo, nada más. Eso es. Dice la definición. Para todo elemento de A, lo voy a escribir aquí. Tiene que ser para todos los elementos de A. Pero en este particular, en la G, ¿cuál es que está quedando pendiente? El 3. Con uno que quede pendiente, ya no es función. Basta que uno No puede quede quedar ninguno pendiente, pendiente entonces. no puede quedar ninguno pendiente, y puede ser que me sobren elementos en el conjunto B, pero no me Pero puede ninguno sobrar. pendiente sea del A y del B, o solamente de la Bien. columna A. No, de la no. De la A. Mire, fíjense, aprovechemos acá. En el mismo caso que estamos hablando acá, aprovechando el comentario que hizo su compañero. En el caso de acá, lo voy a escribirlo acá abajito. Para esta función F que es una función, nosotros podríamos decir cuál es el dominio. Dominio de F. ¿Cuál sería el dominio de F para este ejemplo? A. ¿Y cuáles son los elementos de A? 1, 2, 3, 4. Ya. El 1, 1, 2, 3, 4. el 2, el 3, el 4. Y todos me forman el conjunto A. Bien. ¿Cuál sería el recorrido? Espérenme, el recorrido. Menos 13, menos 15, menos 18. El recorrido sería solamente menos 15. Ah, verdad, porque el único que estaba señalado. Con el único que está señalado. Y el codominio de F serían el Sería menos 13. menos 1, 2, 13, 3, 4, menos 15. menos 15 y menos 18, que en el fondo es todo el conjunto B. Ya, ¿se entendió la diferencia entre dominio, recorrido y codominio? Sí. Ya, Profe, listo, queda se un acabó. minuto por si acaso. Ya, se Profe, acabó no la borre. clase. Un gusto. Profe, no borre. Se va a acabar el tiempo. Vamos. ¿Quieren seguir o paramos? Seguimos. Seguimos. Ya le voy a mandar el link. Le voy a mandar el No link. borre. Profe, Profe, Dígame. no borre, profe. el codominio. Todos los solo profes de- deberían ser como Profe, no usted. borre. Hablen de a uno. Soy hombre. El codominio solo los de B o no? No, los Sí. de A no. Sí. El codominio de B y corresponde